¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre el origen de la civilización fuera completamente al revés? ¿Y si los primeros reyes de la humanidad no fueran pioneros construyendo desde cero, sino custodios de algo mucho más antiguo y extraño de lo que jamás imaginamos? En las arenas del sur de Irak, enterrado bajo milenios de polvo y silencio, yace un documento que desafía todo lo que nos han enseñado sobre cómo comenzó nuestro mundo. No es un mito, no es una leyenda, es una lista administrativa, tan mundana como un registro de inventario, pero que contiene información tan perturbadora que los académicos han pasado un siglo tratando de explicarla. Se llama la lista de reyes sumerios y registra algo imposible: 8 gobernantes que dominaron la Tierra durante un total de 241.200 años. Reinados que se extienden por decenas de milenios cada uno. Y luego, en una sola línea que cambia toda la historia humana, el documento registra el fin de ese mundo con 3 palabras escalofriantes: llegó el diluvio. Antes de continuar, si te fascina explorar misterios históricos que desafían nuestras creencias fundamentales, dale like y suscríbete al canal. Y déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y qué hora es allí. Quiero imaginar esta historia desarrollándose a través de continentes y zonas horarias mientras exploramos juntos uno de los enigmas más profundos de la humanidad. Porque lo que vamos a descubrir no es solo cómo era la Tierra cuando estos primeros reyes gobernaron. Es la posibilidad de que todo lo que llamamos historia sea simplemente lo que quedó después del colapso. Que nuestra civilización no sea el amanecer de la humanidad, sino su crepúsculo tardío. Y que hubo un tiempo, registrado con precisión burocrática en tablillas de arcilla de 5.000 años de antigüedad, cuando este planeta funcionaba bajo reglas completamente diferentes. La historia comienza en 1922, en las ruinas polvorientas de la antigua ciudad de Lagash. Un equipo de arqueólogos británicos excavaba meticulosamente entre fragmentos de cerámica y ladrillos de barro desmoronados cuando encontraron algo extraordinario: un prisma de arcilla de 4 caras, no más grande que un puño cerrado, cubierto completamente de escritura cuneiforme. Cuando los eruditos finalmente tradujeron el texto, esperaban encontrar lo usual: himnos religiosos, recibos comerciales, dedicaciones de templos, el tipo de documentos administrativos que caracterizaban a la civilización sumeria. En cambio, se toparon con algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Era una lista, una cronología meticulosamente organizada de gobernantes, sus ciudades capitales y la duración exacta de cada reinado. Pero no estaba escrita como mitología. No tenía el lenguaje florido de las epopeyas heroicas o los cuentos de dioses. Se leía como un libro de contabilidad, seco, factual, secuencial. El tipo de documento que usarías para rastrear sucesiones dinásticas y legitimidad política. El problema era que los hechos que registraba parecían completamente imposibles. La lista se abre con una declaración que tiene implicaciones profundas para todo lo que creemos sobre los orígenes humanos. Después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. Piénsalo por un momento. No dice que la realeza fue inventada. No describe cómo evolucionó gradualmente desde consejos tribales o jefes guerreros. Dice que descendió, como si la autoridad política misma hubiera llegado de fuera de la sociedad humana, completamente formada y lista para implementarse. El primer rey listado se llama Al-Ulim, y su reinado duró 28.800 años. El segundo, Al-Alagar, gobernó durante 36.000 años. El tercero, Enmenluana, mantuvo el poder por 43.200 años. La lista continúa a través de 8 gobernantes en 5 ciudades diferentes: Eridu, Bat Tibira, Larak, Sipar y Churupak.
Cuando el escriba antiguo calculó el total, la suma era precisa: 8 reyes, 241.200 años de gobierno continuo. Y entonces, el documento entrega una sola oración que cambia todo. Luego llegó el diluvio. Para nosotros, estos números parecen pura fantasía. Ningún ser humano vive 28.000 años, mucho menos gobierna durante esa duración. La respuesta académica inmediata fue descartarlo como mitología pura. Los historiadores etiquetaron esta sección como historias de creación, figuras simbólicas no diferentes de los gigantes o héroes divinos de otras tradiciones culturales. Pero aquí está el problema que hace imposible esa simple explicación. La lista de reyes sumerios no termina con el diluvio, continúa. Enumera nuevas dinastías, nuevos reyes, nuevas ciudades, y súbitamente las duraciones de los reinados se transforman. En lugar de decenas de miles de años, los reyes post-diluvio gobiernan durante cientos de años, luego 125 años, luego 90 años, números que, aunque exagerados, caen dentro de lo que podríamos considerar posible para vidas humanas excepcionales. Y aquí está el detalle que rompe cualquier separación clara entre mito e historia. La lista posterior incluye a Gilgamesh, el legendario rey de Uruk. Gilgamesh aparece en el mismo documento, en el mismo tono administrativo seco, que los 8 reyes imposibles que gobernaron antes del diluvio. Y sabemos que Gilgamesh era real. Los arqueólogos han desenterrado las murallas masivas de Uruk que él supuestamente construyó. Esto crea una paradoja que se niega a resolverse. Si aceptamos que las secciones posteriores de la lista son registros históricos legítimos, y los eruditos sí las aceptan, entonces, ¿sobre qué base podemos descartar con confianza la sección anterior al diluvio? El mismo escriba usó el mismo formato, el mismo estilo directo, la misma cronología cuidadosa. Para los antiguos mesopotámicos que preservaron este texto durante siglos, copiándolo fielmente en múltiples ciudades, era una historia única y continua, una línea ininterrumpida de autoridad que se remontaba a través de un periodo de tiempo incomprensible. Nos deja con una elección incómoda: o el documento es completamente fabricado, en cuyo caso debemos explicar por qué conserva historia precisa después del diluvio, o está preservando algo real, filtrado a través de un marco que aún no entendemos completamente. Y la lista de reyes sumerios no es una anomalía aislada. El mismo patrón aparece en culturas de todo el mundo que no tuvieron contacto directo con Mesopotamia. Egipto conserva una cronología casi idéntica en la lista de reyes de Turín. Antes de las dinastías históricamente verificadas, el documento enumera reinados de dioses y semidioses que gobernaron Egipto directamente. Pita durante 9.000 años, Ra durante 1.000 años, Tot durante 7.700 años. Solo después de este prolongado período divino, el papiro pasa a gobernantes humanos reconocibles. Las genealogías bíblicas en Génesis registran patriarcas que vivieron durante siglos. Adán, 930 años. Set, 912 años. Matusalén, 969 años. Luego llega el diluvio, y la longevidad se desploma rápidamente. La tradición hindú describe esto en términos cosmológicos. Los Puranas hablan del Satya Yuga, la primera era del ciclo mundial, como una época en la que los humanos vivían 100.000 años y el orden cósmico se mantenía perfectamente. Incluso las tradiciones de las Américas, aisladas del contacto con el viejo mundo, hasta el siglo XV, conservan patrones similares. Los mitos mayas describen edades mundiales anteriores que terminan en catástrofe. La tradición inca habla de eras gobernadas bajo condiciones diferentes, siendo la primera caracterizada por el orden y la longevidad.
Estos paralelos no pueden explicarse solo por difusión cultural. Las tradiciones hindú, china y mesoamericana se desarrollaron independientemente. No tenían acceso a textos sumerios, no estuvieron expuestas a listas reales egipcias, y sin embargo, recuerdan la misma estructura básica: un mundo gobernado por gobernantes de larga vida, un período de estabilidad y orden cósmico, y una ruptura catastrófica que separó a la humanidad de esa condición anterior. Pero si estas tradiciones conservan una memoria genuina de condiciones reales, entonces debemos preguntarnos: ¿cómo era físicamente la Tierra durante el período que describe la lista de reyes? No los reyes, no las instituciones políticas, sino el planeta mismo, el ambiente que sustentaba cualquier civilización que existiera antes del diluvio. La era descrita en la sección prediluvio corresponde aproximadamente a una ventana geológica específica, la transición de la última glaciación al Holoceno temprano, aproximadamente desde 15.000 hasta 8.000 años antes de Cristo. No fue el máximo glacial profundo cuando las capas de hielo cubrían la mitad del hemisferio norte. Eso ya había pasado, pero tampoco fue el mundo más cálido y seco que reconocemos de la Edad del Bronce histórica. Fue algo intermedio, un planeta en transición, pero en una transición lenta y manejable. El sur de Mesopotamia durante este período no se parecía en nada a las llanuras áridas que vemos hoy. Los núcleos geológicos extraídos de la región revelan capas de limo, materia orgánica y depósitos de agua dulce que se extienden bastante tierra adentro desde la costa actual del Golfo Pérsico. Lo que ahora consideramos desierto fue una vez una vasta región de humedales, marismas que se extendían por cientos de kilómetros, ríos que serpenteaban perezosamente a través de campos de juncos, inundaciones estacionales que llegaban de manera predecible, depositando sedimentos ricos en nutrientes por las llanuras aluviales sin la violencia impredecible que caracterizaría milenios posteriores. Era un paisaje de abundancia, peces en números inimaginables, aves acuáticas en migración estacional, juncos lo suficientemente densos para construir estructuras enteras, animales de caza atraídos al agua. No era un mundo donde sobrevivir exigiera lucha constante. Era un mundo donde la comida era accesible, donde los materiales para refugio eran abundantes, donde el agua estaba en todas partes. Las reconstrucciones climáticas a partir de núcleos de hielo, capas sedimentarias y registros de polen sugieren que el período entre aproximadamente 12.000 y 8.000 años antes de Cristo fue notablemente estable comparado con lo que vino antes y después. Las oscilaciones violentas de la era glacial se habían calmado. El planeta se estaba calentando, sí, pero gradual y predeciblemente. En tal ambiente, las estructuras sociales podrían persistir sin convulsiones constantes. Una vez establecida, la realeza podría continuar no porque los gobernantes fueran inmortales, sino porque el sistema mismo enfrentaba poca presión externa para colapsar. El medio ambiente no forzaba el cambio, permitía la continuidad, y la evidencia arqueológica sugiere que algo extraordinario estaba sucediendo en esta región durante exactamente este período de tiempo, porque lo que los arqueólogos han descubierto en sitios como Eridu desafía cada modelo convencional sobre cómo se desarrollan los asentamientos humanos. Cuando excavaron las capas más profundas de esta antigua ciudad, esperaban encontrar la progresión típica que vemos en otras partes del mundo. Refugios temporales que gradualmente se convierten en aldeas permanentes, aldeas que crecen hacia pueblos, pueblos que eventualmente se transforman en centros urbanos. Pero Eridu no muestra esa evolución. En cambio, aparece en el registro arqueológico ya funcionando como un centro sagrado completamente desarrollado.
Las excavaciones revelaron 18 fases sucesivas de construcción, cada templo construido directamente sobre los restos del anterior. Pero aquí está lo que resulta inquietante. Nunca se mueven de lugar. Ocupan exactamente la misma huella sagrada durante milenios. La estructura más antigua que han encontrado ya es un templo. Pequeño, sí, pero inequívocamente construido con propósito. No es experimental. No es alguien descubriendo cómo construir un espacio comunitario por primera vez. Ya está organizado, orientado según principios específicos, como si los constructores supieran exactamente lo que estaban haciendo. Esto viola todo lo que sabemos sobre el desarrollo urbano. Las ciudades no aparecen completamente formadas, evolucionan, pero Eridu parece haber sido importante desde el momento en que apareció, como si hubiera sido designada para ser sagrada, no como si hubiera ganado esa condición con el tiempo. Y no es solo Eridu. Cada una de las 5 ciudades mencionadas en la lista de reyes muestra características similares. Bad Tibira aparece con trabajos metalúrgicos sofisticados desde sus capas más tempranas. No experimentos crudos con cobre nativo, sino técnicas de aleación que requerían conocimiento avanzado. Sipar muestra planificación urbana desde sus fases fundacionales. Los arqueólogos tienen un término para esto: urbanismo sin precedentes. Las ciudades mesopotámicas aparecen en el registro, ya exhibiendo características urbanas complejas. Ocupación densa, trabajo especializado, edificios públicos monumentales, infraestructura administrativa. Las fases anteriores esperadas, donde la gente aprendía lentamente a vivir en poblaciones concentradas, están en gran parte ausentes. Pero hay algo más extraño aún. Estas ciudades no estaban distribuidas al azar por la llanura mesopotámica. No se ubicaron donde los ríos convergían o las rutas comerciales se cruzaban. Se posicionaron de acuerdo con una lógica que no tenía nada que ver con ventajas económicas o estratégicas militares. Cada ciudad correspondía a una función específica en lo que parece ser un sistema cósmico deliberadamente estructurado. Eridu, la primera capital según la lista de reyes, estaba asociada con la sabiduría y el acto mismo de la creación. En la tradición sumeria posterior, se convertiría en la morada de Enki, el dios de las aguas dulces y el conocimiento secreto. Pero la importancia de la ciudad antecede esos mitos. La evidencia arqueológica muestra que Eridu ya era central, ya sagrada, mucho antes de que existieran los textos religiosos que conocemos. Bad Tibira, la segunda capital, fue la sede de la metalurgia y los misterios de las entrañas de la tierra. Su nombre se traduce literalmente como fortaleza de los trabajadores del metal. Esto no era metafórico. Las excavaciones confirman que el trabajo del metal apareció temprano en la historia de la ciudad. Herramientas de bronce, implementos de cobre, aleaciones que requerían conocimientos técnicos específicos. Larak, la tercera capital, permanece arqueológicamente esquiva. Su ubicación precisa nunca se ha confirmado definitivamente, pero las referencias textuales la describen como un lugar de pureza ritual, de límites y umbrales. Una ciudad preocupada por la separación entre lo sagrado y lo profano, lo limpio y lo impuro, lo ordenado y lo caótico. Sipar, la cuarta capital, fue la ciudad de la observación solar y la justicia celestial. Era donde se registraba el tiempo, donde se anotaban los movimientos de los cielos, donde se entendía que las leyes se originaban no del decreto humano, sino del orden cósmico mismo. Y finalmente, Shuruppak, la quinta y última capital antes del diluvio, fue la ciudad de transición. Según la tradición, fue allí donde el héroe del diluvio recibió su advertencia. Fue allí donde se hizo la preparación. Era el umbral entre el viejo mundo y el nuevo. Estas asociaciones no eran arbitrarias. Formaban un sistema coherente: sabiduría, transformación, pureza, justicia,
transición. Las ciudades no eran solo capitales políticas, eran nodos en una red simbólica que mapeaba principios cósmicos sobre la geografía física. La Tierra misma estaba siendo organizada de acuerdo con un plan que trataba el espacio como inherentemente significativo, no como neutral. Esto es fundamentalmente diferente de cómo entendemos el desarrollo urbano. Las ciudades normalmente emergen por ventajas prácticas: tierra fértil, terreno defendible, acceso al agua o rutas comerciales. Con el tiempo, acumulan significado simbólico cuando las poblaciones les atribuyen importancia religiosa o política. Pero las ciudades de la lista de reyes parecen funcionar al revés. Sus roles simbólicos son primarios, sus funciones prácticas secundarias. Y esos roles simbólicos estaban vinculados a lo que los sumerios llamaban el orden divino. Pero no era el tipo de panteón competitivo que imaginamos cuando pensamos en religiones antiguas. Era una burocracia. Cada deidad gobernaba un dominio específico de la existencia. Cada una tenía responsabilidades asignadas dentro de un sistema mayor ordenado, y la realeza funcionaba exactamente de la misma manera. La lista de reyes no describe a los gobernantes como conquistadores que tomaron el poder por la fuerza. Los describe como ocupantes de un cargo. La institución de la realeza existía independientemente de las personas que la ocupaban. Cuando la capital se trasladó de Eridu a Bat Tibira, la realeza se movió con ella, no porque una nueva dinastía conquistara el poder, sino porque el cargo se transfirió. La autoridad no era personal, era posicional. Esto crea una imagen de la Tierra durante la era de los primeros reyes como un planeta ya mapeado, ya organizado, ya funcionando según un sistema que los humanos habitaban, pero no habían diseñado. Las ciudades no eran experimentos en vida comunitaria, eran instalaciones, lugares donde las funciones cósmicas tocaban tierra, donde los principios divinos se anclaban geográficamente, y los humanos que vivían dentro de este sistema se entendían a sí mismos en consecuencia. No eran pioneros, no eran innovadores, eran custodios, mantenedores de un orden que habían heredado. Su trabajo era preservar lo que ya existía, asegurar que el sistema continuara funcionando, transmitir el conocimiento sin corrupción. Los textos mesopotámicos posteriores conservaron fragmentos de esta cosmovisión. Las instrucciones para la construcción de templos especifican medidas y orientaciones exactas, como si los edificios debieran alinearse con algo más allá de sí mismos. Los calendarios rituales dictan cuándo deben realizarse ceremonias específicas, cronometradas con precisión a eventos celestiales. Los códigos legales presentan leyes no como invenciones humanas, sino como revelaciones entregadas desde el reino divino. Incluso la escritura misma se entendía como un regalo, no como un logro humano. Pero si este sistema era tan estable, si funcionaba tan perfectamente durante cientos de miles de años, según registra la lista de reyes, entonces, ¿qué lo destruyó? ¿Qué pudo haber sido lo suficientemente poderoso como para terminar con un orden que había perdurado por tanto tiempo? La respuesta está en esa línea simple y devastadora que aparece después de los 8 reyes. Luego llegó el diluvio. Y aquí es donde la geología comienza a confirmar lo que los textos antiguos han estado diciéndonos todo este tiempo. Donos todo este tiempo. Porque resulta que la evidencia geológica no solo confirma que ocurrió un diluvio catastrófico durante exactamente el período que describen estos textos antiguos. Revela algo mucho más inquietante, que el mundo anterior al diluvio era tan fundamentalmente diferente del nuestro que apenas podemos comprender cómo funcionaba. Comencemos con lo que sabemos con certeza científica. Los registros geológicos muestran que entre aproximadamente
10.800 y 9.600 años antes de Cristo, la Tierra experimentó uno de los cambios climáticos más abruptos y devastadores de la historia registrada. Se llama el Younger Dryas y representa una inversión climática tan violenta que desafía nuestra comprensión de cómo normalmente cambia el clima. Imagínate esto. Después de milenios de calentamiento gradual desde la última glaciación, las temperaturas globales cayeron en picada en cuestión de décadas. No siglos, décadas. El mundo volvió a condiciones casi glaciales prácticamente de la noche a la mañana. Los glaciares que se habían estado retirando lentamente comenzaron a avanzar de nuevo. Los ecosistemas que se habían establecido durante miles de años colapsaron. Y entonces, tan abruptamente como comenzó, el frío se rompió. Las temperaturas se dispararon. El deshielo ocurrió de forma catastrófica. Enormes lagos glaciales que se habían formado durante el período frío se vaciaron súbitamente cuando sus represas de hielo colapsaron. Billones de galones de agua dulce se vertieron en los océanos en cuestión de semanas. El nivel del mar subió de manera abrupta e irregular. Las costas que habían albergado asentamientos humanos durante milenios desaparecieron bajo las olas. Los valles fluviales se inundaron. Regiones enteras que habían sido habitables se convirtieron en mares poco profundos. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador. Esto no fue un proceso gradual que las sociedades pudieran haber anticipado o al que pudieran haberse adaptado. Fue súbito, violento, total. Y las fechas coinciden perfectamente con el final del período que describe la lista de reyes sumerios. En Churupac, la última capital antes del diluvio según el texto, las excavaciones de los años 20 y 30 revelaron exactamente lo que esperarías encontrar si un diluvio catastrófico hubiera destruido realmente una civilización próspera. Los arqueólogos descubrieron una capa gruesa de sedimento limoso que interrumpe las capas de ocupación normal. Debajo de ese sedimento, cerámica, herramientas, restos arquitectónicos de un asentamiento organizado y próspero. Encima del sedimento, evidencia de reconstrucción, pero en un estilo completamente diferente, con una cultura material distinta, como si una civilización hubiera terminado abruptamente y otra completamente diferente hubiera comenzado en su lugar. Y no es solo Churupac. Depósitos similares de inundación se han encontrado en Kish, en Ur, en múltiples sitios mesopotámicos tempranos. Las capas no son uniformes. Se fechan en períodos ligeramente diferentes, lo que sugiere múltiples inundaciones catastróficas en lugar de un solo evento global. Pero colectivamente confirman que el sur de Mesopotamia experimentó inundaciones devastadoras, repetidas durante el marco temporal exacto que describen la lista de reyes y los mitos posteriores. La memoria preservada en los textos corresponde a la realidad física. Pero aquí está lo que hace que esto sea más que simplemente confirmación de un desastre natural antiguo. La evidencia geológica sugiere que el mundo anterior a estos eventos catastróficos no solo era diferente en términos de nivel del mar o patrones climáticos. Era diferente en formas que podrían haber permitido exactamente el tipo de estabilidad a largo plazo que describen los textos antiguos. Durante el período que los geólogos llaman el óptimo climático del Holoceno temprano, aproximadamente desde 12.000 hasta 8.000 años antes de Cristo, el planeta experimentó condiciones que no tienen paralelo en la historia registrada. No solo era más cálido de lo que es hoy, era más estable. Las variaciones estacionales eran menos extremas. Los patrones de precipitación eran más predecibles. Las corrientes oceánicas fluían en configuraciones que distribuyeran el calor de manera más uniforme por todo el globo. Incluso la actividad volcánica y sísmica parece haber sido significativamente reducida durante este periodo. En términos simples,
La Tierra durante esta era un planeta más hospitalario, más estable y más predecible de lo que jamás hemos experimentado en tiempos históricos. Y esto tiene implicaciones profundas para entender cómo las sociedades humanas podrían haber funcionado durante este período. En nuestro mundo moderno, estamos acostumbrados a la inestabilidad. Los gobiernos suben y caen. Las economías boom y colapsan. Las tecnologías se vuelven obsoletas. Las ciudades crecen y declinan. Asumimos que el cambio constante es la condición natural de la civilización humana. Pero, ¿qué pasaría si esa suposición estuviera equivocada? ¿Qué pasaría si la inestabilidad que consideramos normal fuera en realidad el resultado de vivir en un planeta que se ha vuelto inherentemente menos estable desde el final de la era de los primeros reyes? Durante el óptimo climático del Holoceno temprano, las sociedades no habrían enfrentado las presiones ambientales constantes que impulsan el cambio en nuestro mundo. No habrían tenido que adaptarse constantemente a condiciones cambiantes. No habrían tenido que innovar para sobrevivir. En cambio, habrían podido desarrollar sistemas y mantenerlos. Habrían podido establecer tradiciones y preservarlas durante milenios sin interrupción. Habrían podido construir instituciones diseñadas para la permanencia en lugar de la adaptabilidad. Y esto es exactamente lo que sugieren los registros arqueológicos de sitios como Eridu. Cuando los arqueólogos excavaron la secuencia de templos en Eridu, encontraron algo que inicialmente los desconcertó. A lo largo de más de 2000 años de reconstrucción continua, cada nuevo templo seguía exactamente el mismo plan básico que el anterior, las mismas dimensiones, la misma orientación, los mismos principios arquitectónicos. En la mayoría de sitios arqueológicos ves evolución. Los edificios se vuelven más grandes con el tiempo. Los diseños se vuelven más sofisticados. Las técnicas de construcción mejoran. Hay experimentación, innovación, cambio. Pero en Eridu hay continuidad, como si los constructores estuvieran siguiendo un plan maestro que nunca necesitó ser revisado o mejorado, como si hubieran logrado algo tan perfecto desde el principio que la única tarea de las generaciones posteriores fuera mantenerlo exactamente como estaba. Esto no es como funcionan normalmente las sociedades humanas. Normalmente innovamos por necesidad. Cambiamos porque tenemos que cambiar. Pero, ¿qué pasaría si vivieras en un mundo donde nunca tuvieras que cambiar? Donde las condiciones fueran tan estables que el sistema perfecto, una vez establecido, pudiera simplemente continuar indefinidamente. Esa es la imagen de la Tierra que emerge cuando combinas la evidencia geológica del óptimo climático del Holoceno temprano con los registros arqueológicos de los primeros sitios sumerios y los relatos de los textos antiguos. Un planeta donde la estabilidad ambiental extrema permitió el desarrollo de sistemas sociales que eran igualmente estables, donde las instituciones, una vez establecidas correctamente, podrían continuar funcionando durante períodos de tiempo que ahora nos resultan inimaginables. Pero si el mundo era tan estable, si los sistemas funcionaban tan perfectamente, ¿cómo explicamos los números imposibles en la lista de reyes? ¿Cómo explicamos reinados de decenas de miles de años? Aquí es donde tenemos que considerar posibilidades que van más allá de lo que normalmente permite la arqueología convencional. La primera posibilidad es que estos números representan algo completamente diferente de lo que asumimos. Tal vez no son años de vida individual. Tal vez son medidas de períodos dinásticos, o ciclos rituales, o algún tipo de cálculo astronómico que no entendemos completamente. Los sumerios eran matemáticos sofisticados. Su sistema numérico se basaba en 60, una estructura que les permitía realizar cálculos complejos que involucraban fracciones, proporciones y relaciones armónicas.
Es posible que los números en la lista de reyes codifiquen información sobre ciclos celestiales, precesión axial o algún otro fenómeno astronómico a largo plazo que los escribas antiguos consideraran importante preservar. Bajo esta interpretación, los reinados de los primeros reyes podrían representar períodos de observación astronómica continua, eras durante las cuales se mantuvieron registros precisos de movimientos planetarios, eclipses, conjunciones y otros eventos celestiales. Los números imposibles se convertirían en duraciones de proyectos científicos a largo plazo en lugar de vidas humanas individuales. Pero hay una segunda posibilidad, una que es mucho más difícil de aceptar para las mentes modernas, pero que merece consideración seria. ¿Qué pasaría si los números en la lista de reyes fueran literalmente exactos? ¿Qué pasaría si representaran duraciones reales de gobierno por entidades que eran capaces de mantener el poder durante periodos que exceden la longevidad humana normal? Esta posibilidad requiere que consideremos que las condiciones en la Tierra durante el período prediluvio podrían haber sido tan fundamentalmente diferentes de las condiciones actuales que incluso la biología humana funcionaba de manera distinta. Los textos antiguos sugieren consistentemente que la longevidad humana era radicalmente diferente antes del diluvio. No solo los textos mesopotámicos, sino tradiciones de todo el mundo que se desarrollaron de forma independiente. Esto podría reflejar memoria real de un tiempo cuando factores ambientales, tal vez relacionados con el campo magnético de la Tierra, niveles de radiación cósmica, composición atmosférica o alguna otra variable que no entendemos completamente, permitían vidas humanas significativamente extendidas. Los científicos modernos han identificado múltiples factores ambientales que afectan la longevidad humana. La exposición a la radiación acelera el envejecimiento. Ciertos campos electromagnéticos pueden afectar los procesos celulares. La composición atmosférica influye en el metabolismo. Es concebible que un planeta con diferentes condiciones ambientales pudiera soportar vidas humanas que se extendieran durante siglos o incluso milenios. Bajo esta interpretación, los primeros reyes sumerios no eran humanos normales viviendo durante períodos imposibles de tiempo. Eran individuos que vivían bajo condiciones planetarias que permitían longevidades extremas, gobernando sociedades que podían mantener continuidad institucional a través de escalas de tiempo que ahora nos resultan incomprensibles. Pero hay una tercera posibilidad, una que combina elementos de las dos primeras, y que puede acercarse más a lo que realmente registra la lista de reyes. ¿Qué pasaría si los primeros reyes no fueran individuos en absoluto, sino instituciones? ¿Qué pasaría si cada rey listado en el documento representara un linaje, una tradición de gobierno, una estructura de autoridad que se mantuvo continua durante los períodos especificados? Bajo esta interpretación, Al-Ulim no sería una persona que vivió durante 28.800 años. Sería el nombre de un sistema de gobierno, una forma particular de organizar la sociedad que se mantuvo estable en Eridu durante ese período de tiempo. Los reinados se convertirían en eras, durante las cuales formas específicas de orden social permanecieron sin cambios. Esta lectura convertiría la lista de reyes en un registro de estabilidad institucional en lugar de longevidad individual. Documentaría períodos durante los cuales sistemas particulares de gobierno, conocimiento y organización social se mantuvieron sin interrupción significativa. Y esto podría explicar tanto los números imposibles como la transición abrupta después del diluvio. Si los primeros reyes eran en realidad sistemas sociales estables, mantenidos durante milenios, entonces el diluvio no habría matado simplemente a individuos, habría destruido la continuidad institucional misma. Después de la catástrofe, las sociedades habrían tenido que reconstruir desde cero, sin acceso al conocimiento acumulado,
las tradiciones o los sistemas organizativos que habían permitido la estabilidad anterior. Los reyes post-diluvio, con vidas más cortas, representarían el retorno a patrones humanos normales de gobierno, donde los individuos mortales tenían que reconstruir la civilización usando solo los fragmentos de conocimiento que habían logrado preservarse a través del colapso. Cualquiera que sea la interpretación correcta de los números, el patrón fundamental permanece consistente. La lista de reyes describe un mundo que funcionaba bajo principios fundamentalmente diferentes de los que conocemos. Un mundo caracterizado por estabilidad, continuidad y orden que se mantuvo durante períodos de tiempo que desafían nuestra comprensión de cómo normalmente funcionan las sociedades humanas. Y ese mundo terminó, no gradualmente, no por evolución natural, sino súbita y catastróficamente. Cuando llegó el diluvio, no destruyó simplemente ciudades o poblaciones, destruyó la continuidad misma, cortó a la humanidad de su pasado, obligándola a reconstruir la civilización sin acceso al conocimiento, las instituciones o los sistemas que habían permitido el funcionamiento del mundo anterior. Lo que emergió después del diluvio era recognizable como civilización humana, sí, pero operaba según reglas completamente diferentes. Los reyes vivían vidas humanas normales, las ciudades subían y caían, los imperios se expandían y colapsaban, el conocimiento se perdía y se redescubría, la inestabilidad se convirtió en la condición normal. En otras palabras, lo que llamamos historia humana podría ser simplemente lo que quedó después de que se perdiera algo mucho más antiguo y mucho más estable. Y si eso es cierto, entonces, todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la civilización podría estar al revés. Tal vez no somos el pináculo de la evolución humana. Tal vez somos los supervivientes disminuidos de algo que una vez fue mucho más grandioso. Pero si realmente existió este mundo de estabilidad extraordinaria, si la lista de reyes preserva la memoria de una era, cuando la Tierra funcionaba bajo principios completamente diferentes, entonces debemos preguntarnos algo que va al corazón de todo lo que creemos sobre la naturaleza humana misma. ¿Cómo vivía realmente la gente durante la era de los primeros reyes? ¿Cómo se organizaba la sociedad cuando no tenía que enfrentar la presión constante del cambio? ¿Y qué nos dice eso sobre nosotros mismos y el mundo en el que vivimos ahora? Para responder a estas preguntas, tenemos que examinar no solo lo que dicen los textos antiguos, sino lo que revelan los patrones de comportamiento que podemos inferir de la evidencia arqueológica. Imagínate por un momento vivir en un mundo sin crisis, sin guerras por recursos escasos, sin migraciones masivas forzadas por cambios climáticos, sin colapsos económicos o revoluciones políticas. Un mundo donde las estaciones llegaban de manera tan predecible que podías planificar no solo para el próximo año, sino para los próximos 1000 años. En tal mundo, la forma en que organizas la sociedad sería fundamentalmente diferente de cualquier cosa que conocemos históricamente. No necesitarías ejércitos permanentes porque no habría amenazas externas constantes. No necesitarías sistemas políticos diseñados para responder rápidamente a crisis porque las crisis serían raras o inexistentes. No necesitarías mercados competitivos porque los recursos serían abundantes y predeciblemente disponibles. En lugar de eso, podrías desarrollar sistemas optimizados para la preservación y el refinamiento. Sistemas diseñados no para sobrevivir al cambio, sino para mantener la perfección una vez alcanzada. Y esto es exactamente lo que vemos cuando examinamos la evidencia arqueológica de los sitios sumerios más antiguos. En Eridu, la secuencia de reconstrucción del templo se extiende por más de 2 milenios, pero cada nueva estructura sigue principios idénticos. No hay experimentación, no hay evolución del diseño, no hay evidencia de que los constructores
estuvieran tratando de mejorar o adaptar sus técnicas a condiciones cambiantes. En lugar de eso, hay una precisión obsesiva en la replicación. Cada templo está orientado exactamente como el anterior. Las proporciones se mantienen constantes. Los materiales se seleccionan según estándares que nunca varían, como si los constructores estuvieran siguiendo instrucciones tan precisas y tan perfectas que cualquier desviación se considerara no una mejora, sino un error. Este patrón se repite en otros aspectos de la cultura sumeria temprana también. Su sistema de escritura aparece completamente formado sin etapas de desarrollo visible. Su matemática llega ya sofisticada, capaz de cálculos complejos desde las primeras tablillas que hemos encontrado. Su astronomía muestra un nivel de precisión que sugiere siglos de observación cuidadosa, pero sin rastro de los errores y correcciones que esperaríamos ver si estuvieran desarrollando ese conocimiento desde cero. Es como si hubieran heredado sistemas perfectos y su única tarea fuera mantenerlos sin corrupción. Pero aquí está lo que hace esto verdaderamente extraño. En las sociedades humanas normales, incluso cuando la gente trata de preservar tradiciones, el cambio gradual es inevitable. Los idiomas evolucionan, las técnicas se modifican ligeramente de generación en generación, los significados se desplazan. Es prácticamente imposible mantener cualquier cosa exactamente igual durante más de unos pocos siglos. Sin embargo, los sumerios parecen haber mantenido sistemas complejos sin cambio durante milenios, como si tuvieran métodos para preservar información que eran fundamentalmente más efectivos que cualquier cosa que conozcamos históricamente. Los textos posteriores sugieren que este nivel extraordinario de preservación cultural era posible porque la sociedad estaba organizada de una manera completamente diferente de cualquier cosa que hayamos experimentado. No había clases sociales en el sentido que entendemos el término. No había nobles versus plebeyos, ricos versus pobres, gobernantes versus gobernados en el sentido de jerarquías competitivas. En lugar de eso, había funciones, roles especializados dentro de un sistema más amplio donde cada posición tenía responsabilidades específicas y ninguna posición existía para explotar a las demás. Los textos describen esto usando términos que a menudo se traducen como decretos divinos o órdenes sagradas, pero el concepto subyacente es más parecido a lo que podríamos llamar una burocracia cósmica. Un sistema donde cada persona, cada ciudad, cada aspecto de la existencia tenía una función asignada dentro de un orden más amplio que se entendía como perfecto e inmutable. Bajo tal sistema, la innovación individual no sería valorada, no porque la sociedad fuera represiva, sino porque la innovación sería vista como potencialmente disruptiva de un orden que ya funcionaba perfectamente. Piénsalo así. Si vivieras en una sociedad que hubiera logrado eliminar el hambre, la guerra, la enfermedad y la inseguridad, ¿querrías que alguien mejorara el sistema? ¿O querrías que todos trabajaran juntos para asegurar que ese sistema perfecto se mantuviera intacto? Los primeros sumerios parecen haber elegido la preservación sobre la innovación, y durante decenas de miles de años, según sus propios registros, esa elección funcionó. Pero esto plantea una pregunta psicológica fascinante. ¿Cómo se sentiría vivir en tal sociedad? En nuestro mundo moderno, valoramos la creatividad, la innovación, el progreso. Admiramos a las personas que desafían el status quo, que empujan límites, que crean algo nuevo. Nuestro sentido de propósito y significado a menudo proviene de la sensación de que estamos contribuyendo al avance de la humanidad de alguna manera. Pero ¿qué pasaría si ya hubieras alcanzado el pináculo del progreso? ¿Qué pasaría si tu sociedad hubiera resuelto todos los problemas fundamentales de la existencia humana y tu trabajo fuera simplemente mantener esa solución? Los textos antiguos sugieren que la gente en la era de los primeros reyes
encontraba significado no en el cambio, sino en la participación, no en la innovación, sino en la perfección de su papel dentro del sistema establecido. Cada persona entendía exactamente cómo su trabajo contribuía al funcionamiento del todo. Los agricultores no solo cultivaban comida, mantenían la conexión entre la humanidad y la tierra. Los artesanos no solo hacían objetos, preservaban conocimientos sagrados sobre la transformación de materiales. Los escribas no solo registraban información, mantenían la continuidad de la memoria colectiva. Nadie era prescindible, pero tampoco nadie era más importante que el sistema mismo. Esta mentalidad está tan alejada de la psicología moderna que es difícil de comprender completamente. Estamos acostumbrados a pensar en términos de ambición individual, competencia, progreso personal. Pero imagínate crecer sabiendo que tu lugar en el mundo estaba determinado no por lo que podrías lograr, sino por lo que habías nacido para mantener. No habría ansiedad sobre el futuro, porque el futuro estaba asegurado, siempre y cuando todos cumplieran con sus roles asignados. No habría depresión existencial, porque el propósito de cada persona estaba claramente definido desde el nacimiento. No habría conflicto sobre recursos, porque la abundancia estaba garantizada por el funcionamiento adecuado del sistema. Pero también no habría la emoción del descubrimiento, la satisfacción de superar desafíos, o la sensación de logro personal que viene de crear algo nuevo. Era un trade-off, seguridad y estabilidad perfectas a cambio de aventura y crecimiento personal. Y durante los períodos de tiempo registrados en la lista de reyes, la humanidad parece haber elegido la estabilidad. Pero había otro aspecto de la vida durante la era de los primeros reyes que es aún más difícil de comprender desde nuestra perspectiva moderna. Los textos sugieren consistentemente que la frontera entre lo humano y lo divino era mucho más permeable de lo que hemos experimentado en tiempos históricos. No estoy hablando de religión en el sentido que normalmente entendemos el término. No había templos donde la gente iba a adorar a dioses distantes. En lugar de eso, había interacción directa y continua entre los humanos y las entidades responsables de mantener el orden cósmico. Los textos describen esto no como encuentros místicos o experiencias sobrenaturales, sino como parte del funcionamiento normal de la sociedad. Los dioses no eran seres todopoderosos que vivían en un reino celestial separado. Eran administradores, supervisores, coordinadores del sistema que mantenía la civilización funcionando. Y los humanos no eran súbditos que adoraban desde la distancia. Eran participantes, colaboradores, parte integral del mismo sistema. Esta relación se describe en términos que suenan casi modernos en algunos aspectos, como una corporación masiva donde diferentes departamentos manejan diferentes aspectos de la operación, pero todos trabajan hacia los mismos objetivos generales, excepto que esta corporación era el funcionamiento de la realidad misma. Los humanos manejaban las operaciones del día a día: agricultura, construcción, artesanía, administración local. Las entidades descritas como dioses manejaban sistemas de nivel superior: clima, estabilidad geológica, equilibrios ecológicos, coordinación entre diferentes regiones. No había conflicto entre estos niveles porque no había competencia. Cada nivel tenía su dominio específico de responsabilidad, y el éxito del sistema dependía de que todos los niveles funcionaran en perfecta coordinación. Los textos incluso describen reuniones regulares donde representantes de diferentes niveles se reunían para coordinar actividades, resolver problemas y asegurar que todo el sistema permaneciera en equilibrio. Esto suena fantástico desde nuestra perspectiva, pero considera la posibilidad de que estemos interpretando mal lo que describen estos textos. ¿Qué pasaría si las entidades llamadas dioses en los textos antiguos
fueran realmente representantes de una civilización más avanzada que había desarrollado tecnologías que les permitían manejar sistemas ambientales a escala planetaria? ¿Qué pasaría si la comunicación divina, descrita en los textos, fuera en realidad comunicación tecnológica entre diferentes niveles de una sociedad estratificada tecnológicamente? ¿Qué pasaría si todo el sistema descrito en los textos antiguos fuera en realidad una forma de organización social que dependía de capacidades tecnológicas que se perdieron cuando llegó el diluvio? Esta interpretación convertiría la era de los primeros reyes en un período cuando la humanidad era parte de un proyecto de ingeniería planetaria masivo. Un tiempo cuando la Tierra era literalmente administrada, cuando los sistemas ambientales eran mantenidos artificialmente, cuando la estabilidad que permitía la continuidad social a largo plazo era el resultado de intervención tecnológica deliberada en lugar de condiciones naturales fortuitas. Bajo esta lectura, los reinados imposiblemente largos en la lista de reyes representarían períodos durante los cuales diferentes fases de este proyecto de administración planetaria estuvieron en efecto. Los reyes serían los nombres en código o títulos de diferentes sistemas administrativos, y sus ciudades serían centros de coordinación para diferentes aspectos de la operación general. El diluvio, entonces, no habría sido solo un desastre natural. Habría sido el colapso de la infraestructura tecnológica que mantenía todo el sistema funcionando. Cuando esa infraestructura falló, la humanidad habría quedado varada en un planeta que ya no estaba siendo activamente administrado. Habrían tenido que aprender a sobrevivir en condiciones naturales para las cuales no estaban preparados, usando solo los fragmentos de conocimiento que pudieron preservar del período anterior. Esta interpretación explicaría por qué las civilizaciones post-diluvio parecen estar constantemente tratando de reconstruir algo que habían perdido. ¿Por qué los textos antiguos están llenos de referencias a conocimiento que una vez fue común, pero que ahora se ha vuelto misterioso? ¿Por qué la arquitectura, la astronomía y las matemáticas de las primeras civilizaciones históricas muestran sofisticación que parece inexplicable, dado su supuesto punto de partida primitivo? No estaban desarrollando esas capacidades desde cero, estaban reconstruyéndolas desde fragmentos. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental que planteamos al principio. ¿Cómo era realmente la Tierra cuando gobernaron los primeros reyes sumerios? Si la interpretación que hemos estado explorando es correcta, era un planeta bajo administración activa. Un mundo donde los sistemas ambientales eran mantenidos artificialmente en estado de equilibrio perfecto. Donde la estabilidad climática, la abundancia de recursos y la ausencia de desastres naturales no eran accidentes de la naturaleza, sino resultados de ingeniería deliberada. Era una Tierra que funcionaba como una máquina masiva, con cada componente ajustado para apoyar la vida humana y la continuidad social a largo plazo. Pero era también una Tierra que dependía completamente de que esa máquina continuara funcionando. Cuando la infraestructura falló, cuando los administradores se fueron o murieron, o simplemente no pudieron mantener los sistemas más tiempo, todo el planeta habría comenzado a revertir a condiciones naturales. Y las condiciones naturales, resulta, son mucho menos estables de lo que la humanidad había llegado a esperar. El clima se volvió impredecible, los recursos se volvieron escasos, los desastres naturales se volvieron comunes, la cooperación a largo plazo se volvió imposible, porque nadie podía planificar más allá de la próxima crisis. La humanidad sobrevivió, pero tuvo que aprender a vivir en un mundo fundamentalmente diferente. Un mundo que cambiaba constantemente, que no podía ser controlado, que requería adaptación constante en lugar de preservación cuidadosa. Y nosotros somos los descendientes de esos sobrevivientes.
hemos construido civilizaciones notables, dados los desafíos que enfrentamos. Hemos desarrollado tecnologías increíbles, creado arte hermoso, hecho descubrimientos científicos profundos, pero todo ha tenido que construirse bajo la sombra constante de la inestabilidad. Nuestros gobiernos están diseñados para manejar crisis, porque las crisis son inevitables en nuestro mundo. Nuestras economías están basadas en competencia por recursos limitados, porque en nuestro mundo los recursos son limitados. Nuestras filosofías enfatizan el cambio y el progreso, porque en nuestro mundo cualquier cosa que no cambie muere. Pero, ¿qué pasaría si no tuviera que ser así? ¿Qué pasaría si la inestabilidad que consideramos la condición natural de la existencia fuera en realidad el resultado de vivir en un mundo que ya no está siendo mantenido? ¿Qué pasaría si los primeros reyes sumerios vivieran en un mundo que representara el verdadero potencial de lo que la civilización humana podría lograr bajo condiciones óptimas? Si eso es cierto, entonces, la lista de reyes no es solo un documento histórico curioso, es un plano, una descripción de lo que es posible cuando los sistemas ambientales y sociales están perfectamente alineados. Y tal vez, si podemos entender cómo funcionaba ese sistema, podríamos encontrar maneras de recrear algunos de sus beneficios en nuestro propio mundo. No estoy sugiriendo que deberíamos tratar de restaurar literalmente la sociedad de los primeros reyes. Eso sería imposible, y probablemente no sería deseable dado lo que hemos aprendido sobre la importancia de la libertad individual y la creatividad. Pero tal vez podríamos aprender de sus métodos para lograr estabilidad a largo plazo, sus técnicas para preservar conocimiento a través de milenios, sus maneras de organizar la sociedad para minimizar conflictos y maximizar cooperación. Tal vez la lista de reyes sumerios no es solo una ventana al pasado, tal vez es también una guía hacia un futuro diferente, un futuro donde la humanidad vuelve a aprender cómo crear las condiciones para la verdadera estabilidad a largo plazo, donde desarrollamos tecnologías que pueden mantener el equilibrio ambiental en lugar de perturbarlo constantemente, donde organizamos nuestras sociedades para preservar y refinar lo mejor de lo que hemos logrado en lugar de estar constantemente destruyendo y reconstruyendo. Pero para explorar esa posibilidad, primero necesitamos entender qué exactamente destruyó el mundo de los primeros reyes. Necesitamos examinar la evidencia del diluvio mismo, y necesitamos preguntar si las fuerzas que causaron ese colapso antiguo podrían estar operando de nuevo en nuestro propio tiempo. Porque si la historia es verdaderamente cíclica, si los patrones se repiten a través de escalas de tiempo que van más allá de la experiencia humana normal, entonces entender el pasado no es solo curiosidad académica, podría ser la clave para sobrevivir el futuro. Futuro. Pero aquí es donde la evidencia se vuelve verdaderamente inquietante, porque cuando examinas los registros geológicos con la precisión que permite la ciencia moderna, descubres que el diluvio que destruyó el mundo de los primeros reyes no fue un evento aislado. Fue parte de un patrón que se repite a través de la historia de la Tierra, con una regularidad que sugiere algo más que coincidencia. Los geólogos han identificado múltiples períodos en el registro fósil donde civilizaciones aparentes desaparecen abruptamente del registro arqueológico. No gradualmente, como esperarías si fueran conquistadas o si simplemente declinaran naturalmente. Súbitamente, como si algo hubiera borrado su existencia casi por completo. Cada uno de estos eventos de extinción coincide con evidencia de cambios ambientales catastróficos, inversiones magnéticas, impactos de asteroides, erupciones volcánicas masivas, cambios climáticos abruptos que alteran fundamentalmente las condiciones bajo las cuales puede prosperar la vida compleja,
Y aquí está el patrón verdaderamente escalofriante. Estos eventos parecen ocurrir en intervalos aproximadamente regulares. No exactamente regulares, pero lo suficientemente consistentes como para sugerir que podría haber un mecanismo subyacente que los causa. Algunos investigadores han propuesto que nuestro sistema solar tiene un compañero binario, una estrella enana marrón o gigante gaseoso, que orbita a una distancia tan grande que tarda millones de años en completar cada revolución. Cuando esta compañera se acerca al sistema solar interior, su influencia gravitacional perturba la nube de Oort, enviando cometas hacia las regiones interiores donde pueden impactar planetas habitados. Otros han sugerido que la galaxia misma tiene estructura que crea peligros cíclicos. Mientras nuestro sistema solar orbita el centro galáctico, pasa a través de diferentes regiones del espacio. Algunas áreas contienen más radiación cósmica, otras tienen densidades más altas de asteroides y cometas. El simple acto de moverse a través de estos diferentes vecindarios galácticos podría exponer periódicamente la Tierra a niveles aumentados de riesgo ambiental. Una tercera posibilidad es que los propios sistemas ambientales de la Tierra sean inherentemente cíclicos, que el planeta pase naturalmente a través de fases de estabilidad seguidas por fases de reorganización dramática, como un péndulo que oscila entre extremos, o como un sistema caótico que alterna entre períodos de comportamiento predecible y estallidos de turbulencia aparentemente aleatoria. Cualquiera que sea el mecanismo exacto, el patrón parece claro. La Tierra experimenta períodos de estabilidad extraordinaria que pueden durar decenas o cientos de miles de años. Durante estas eras, las condiciones son perfectas para el desarrollo de civilizaciones sofisticadas que pueden mantener continuidad institucional a través de escalas de tiempo enormes. Pero estos períodos estables inevitablemente terminan, y cuando terminan, lo hacen de manera tan dramática que borran casi toda la evidencia de lo que vino antes. Los sobrevivientes se ven obligados a reconstruir desde fragmentos, desarrollan nuevas formas de organización social adaptadas a las condiciones menos estables del mundo posterior al colapso. Con el tiempo, estas sociedades post-colapso pueden volverse bastante sofisticadas a su manera, pero nunca alcanzan el nivel de estabilidad a largo plazo que caracterizó el período anterior. Están demasiado ocupadas, adaptándose a condiciones cambiantes para perfeccionar sistemas que podrían durar milenios sin modificación. Y luego, eventualmente, ocurre otro evento de reinicio, y el ciclo comienza de nuevo. Si este modelo es correcto, entonces lo que llamamos historia registrada representa solo la fase más reciente de este ciclo. Somos los descendientes de los sobrevivientes del colapso más reciente, tratando de reconstruir la civilización bajo condiciones que son fundamentalmente menos estables que las que experimentaron nuestros predecesores. Esto explicaría por qué tantas tecnologías antiguas parecen inexplicablemente avanzadas. ¿Por qué las primeras civilizaciones muestran conocimiento astronómico, matemático y de ingeniería que deberían haber tomado siglos desarrollar? ¿Por qué los mitos de todo el mundo hablan de una edad dorada perdida, cuando los humanos vivían en armonía con los dioses y poseían sabiduría que desde entonces se ha olvidado? No estaban mitologizando, estaban recordando, y esto plantea una pregunta aterradora para nuestro propio tiempo. ¿Estamos acercándonos al final de nuestro propio período estable? Los signos de inestabilidad ambiental creciente que vemos a nuestro alrededor, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos, son indicadores de que nuestro planeta está comenzando otra transición hacia una fase menos hospitalaria. Los datos son mixtos, pero algunos patrones son inquietantes. El campo magnético de la Tierra se ha estado debilitando durante siglos.
Los polos magnéticos están migrando más rápido de lo que han hecho en milenios registrados. El núcleo del planeta muestra signos de comportamiento inusual que los geofísicos luchan por explicar. Mientras tanto, los astrónomos han detectado evidencia de que nuestro sistema solar está entrando en una región del espacio interestelar que contiene densidades más altas de radiación cósmica. Esta radiación puede afectar el clima de la Tierra de maneras que aún no entendemos completamente. Y los climatólogos advierten que el sistema climático global muestra signos de aproximarse a lo que llaman puntos de inflexión. Umbrales más allá de los cuales el cambio gradual se convierte en reorganización abrupta y dramática. Individualmente, cada uno de estos factores podría ser manejable. Pero si están convergiendo, si múltiples sistemas están entrando simultáneamente en fases de inestabilidad, entonces podríamos estar presenciando las etapas tempranas de otro reinicio planetario. La diferencia es que esta vez, a diferencia de nuestros predecesores, tenemos algún aviso. Los primeros reyes sumerios aparentemente no vieron venir el diluvio, o si lo hicieron, no pudieron prepararse adecuadamente para él. Pero nosotros tenemos la lista de reyes. Tenemos sus memorias preservadas de lo que sucedió antes, y tal vez, si prestamos atención, podemos aprender de su experiencia. Los textos sumerios sugieren que los sobrevivientes del diluvio no fueron elegidos al azar. Fueron específicamente seleccionados y preparados para preservar el conocimiento esencial a través de la transición. El héroe del diluvio en la tradición mesopotámica no es solo un hombre con un barco, es un guardián del conocimiento, responsable de asegurar que la sabiduría acumulada de la era anterior no se perdiera completamente. Recibe instrucciones detalladas no solo sobre cómo sobrevivir la catástrofe física, sino sobre qué conocimiento preservar y cómo transmitirlo a las generaciones futuras. Se le dice que lleve no solo a su familia, sino a representantes de cada oficio esencial. No solo animales, sino semillas de cada planta importante. No solo herramientas, sino los planos para recrear tecnologías complejas. Es una estrategia de preservación deliberada y sistemática. Un reconocimiento de que si vas a perder la mayoría de tu civilización, necesitas asegurarte de que las partes más importantes sobrevivan en forma concentrada. Y tal vez eso es lo que necesitamos hacer ahora. No estoy sugiriendo que construyamos arcas literales, aunque la preservación de diversidad biológica es ciertamente importante. Estoy sugiriendo que necesitamos pensar seriamente sobre qué aspectos de nuestro conocimiento y tecnología actuales son verdaderamente esenciales para reconstruir la civilización si nuestros sistemas complejos colapsaran. ¿Cuáles son las tecnologías fundamentales que permiten la vida moderna? ¿Cómo se fabrican? ¿Qué materiales requieren? ¿Cómo podrían recrearse usando recursos y métodos más simples si fuera necesario? ¿Cuáles son los principios organizativos que permiten que las sociedades complejas funcionen? ¿Cómo mantienes la cooperación a gran escala? ¿Cómo preservas el conocimiento a través de generaciones? ¿Cómo evitas que las instituciones se corrompan o se vuelvan disfuncionales con el tiempo? ¿Cuáles son los insights científicos más importantes que hemos desarrollado sobre cómo funciona el universo? ¿Cómo podrían enseñarse y preservarse en formas que no dependan de infraestructura tecnológica compleja? Los primeros reyes sumerios aparentemente tenían respuestas a estas preguntas. Su civilización duró lo suficiente como para desarrollar métodos extraordinariamente efectivos para preservar conocimiento, mantener estabilidad institucional y organizar sociedades a gran escala. Perdimos esos métodos cuando llegó el diluvio, pero no perdimos toda la evidencia de que existían. Y tal vez, si estudiamos cuidadosamente lo que preservaron,
podemos reconstruir al menos algunos de sus insights, no para recrear literalmente su sociedad, que puede no ser apropiada para nuestras circunstancias, sino para aprender de sus técnicas, para lograr estabilidad y preservación a largo plazo. Porque si el patrón cíclico continúa, si otro reinicio está llegando, entonces nuestras mejores posibilidades de que algo valioso sobreviva no dependen de evitar la catástrofe, dependen de prepararse para ella. Y la preparación más importante no es física, es intelectual y cultural. Necesitamos identificar qué aspectos de nuestra civilización merecen preservarse. Necesitamos desarrollar métodos para transmitir ese conocimiento en formas que puedan sobrevivir la interrupción de nuestros sistemas actuales. Y necesitamos entrenar a personas que puedan servir como guardianes de esa sabiduría a través de cualquier período de caos que pueda venir. Los sumerios hicieron esto. Sus escribas preservaron no solo información práctica, sino también los principios subyacentes que permitían a las sociedades futuras reconstruir lo que se había perdido. La lista de reyes en sí misma puede ser un ejemplo de este tipo de preservación. No es solo un registro histórico, es un mensaje, una forma de decir a las generaciones futuras: esto es lo que fue posible, esto es lo que se logró, y esto es lo que se perdió cuando el mundo cambió. Pero también implica, si las condiciones fueran correctas de nuevo, esto podría lograrse otra vez. Y tal vez esa es la lección más importante que podemos extraer del estudio de los primeros reyes sumerios. Que los logros humanos más extraordinarios no son necesariamente productos de genio individual o innovación tecnológica. Son productos de estabilidad, de continuidad, de la capacidad de una sociedad de mantener instituciones y preservar conocimiento durante períodos de tiempo lo suficientemente largos como para que la sabiduría acumulada alcance masa crítica. En nuestro mundo moderno, estamos obsesionados con el progreso rápido. Valoramos la disrupción, la innovación, el cambio constante. Y estas cualidades han producido logros notables en períodos de tiempo relativamente cortos. Pero tal vez estamos optimizando para las métricas equivocadas. Tal vez en lugar de preguntarnos qué tan rápido podemos cambiar las cosas, deberíamos preguntarnos qué tan bien podemos preservar las cosas. ¿Qué tan efectivos somos en mantener instituciones que funcionen durante más de unas pocas décadas? ¿Qué tan buenos somos en transmitir conocimiento sin pérdida a través de generaciones? ¿Qué tan hábiles somos en crear sistemas que se vuelvan más sabios y más estables, con el tiempo en lugar de más complejos y más frágiles? Por estos estándares, los primeros reyes sumerios nos superan dramáticamente. Sus instituciones duraron decenas de miles de años. Su conocimiento se preservó sin corrupción a través de escalas de tiempo que eclipsan toda la historia registrada. Sus sistemas se volvieron más refinados y más perfectos con la edad en lugar de más obsoletos. Y tal vez, si podemos entender cómo lograron esto, podemos aplicar algunos de sus métodos a nuestros propios desafíos. No para crear una utopía estática, donde nada cambie nunca, sino para crear una base estable, desde la cual el verdadero progreso se vuelva posible. Porque el progreso real no es solo crear cosas nuevas, es preservar lo mejor de lo que ya se ha creado mientras se añaden mejoras cuidadosamente consideradas que hacen que todo el sistema funcione mejor. Y eso requiere exactamente el tipo de pensamiento a largo plazo, estabilidad institucional y preservación cuidadosa del conocimiento que caracterizó la era de los primeros reyes. Tal vez no podamos recrear su mundo exactamente. Las condiciones que lo hicieron posible pueden haber cambiado irreversiblemente, pero podemos aspirar a sus estándares. Podemos tratar de construir instituciones que duren milenios en lugar de décadas.
podemos trabajar para desarrollar métodos de preservación del conocimiento que sean tan robustos como los suyos, y podemos intentar organizar nuestras sociedades de maneras que promuevan la cooperación a largo plazo en lugar de la competencia a corto plazo. Estas no son metas fáciles. Requieren tipos de disciplina, paciencia y pensamiento sistemático que van en contra de muchos de nuestros instintos modernos. Pero los primeros reyes sumerios probaron que es posible. Durante 250 000 de años, mantuvieron una civilización que funcionaba tan bien que sus ciudadanos no vieron necesidad de cambiarla. Y cuando finalmente llegó el cambio, cuando el diluvio barrió su mundo, se aseguraron de que algo sobreviviera. Preservaron suficiente conocimiento, suficiente memoria, suficiente sabiduría para que las generaciones futuras pudieran al menos intentar reconstruir lo que se había perdido. Nosotros somos esas generaciones futuras, y tal vez es hora de que empecemos a tomar en serio su legado, no como una curiosidad histórica, sino como un manual, una guía para crear el tipo de civilización que puede durar no solo siglos, sino milenios. Una civilización lo suficientemente estable para preservar lo mejor de lo que los humanos pueden lograr, lo suficientemente sabia para aprender de los errores del pasado, y lo suficientemente resistente para sobrevivir cualquier catástrofe que el futuro pueda traer. Los primeros reyes sumerios nos mostraron que tal civilización es posible. La lista de reyes es su testimonio de lo que se puede lograr cuando los humanos trabajan en armonía con las fuerzas más amplias que dan forma a nuestro planeta y nuestro sistema solar. Y tal vez, si prestamos atención a su ejemplo, podemos crear algo igualmente duradero en nuestro propio tiempo, no necesariamente idéntico a lo que construyeron, pero inspirado en los mismos principios de estabilidad, preservación y planificación a largo plazo que hicieron posibles sus logros. Porque al final, esa puede ser la lección más importante de toda esta historia, que los humanos son capaces de mucho más de lo que típicamente logramos, que bajo las condiciones correctas, con la organización correcta y con la perspectiva correcta a largo plazo, podemos crear sociedades que funcionen tan bien que duren no solo nuestras vidas individuales, sino cientos de generaciones. Los primeros reyes sumerios lo hicieron una vez, y si pudieron hacerlo entonces, tal vez podamos hacerlo de nuevo. La pregunta no es si es posible. La evidencia muestra claramente que sí lo es. La pregunta es si tenemos la sabiduría para aprender de su ejemplo y la disciplina para aplicar lo que aprendemos. El tiempo dirá. Pero por primera vez en milenios, tenemos acceso a su historia. Sabemos que existieron, sabemos lo que lograron, y sabemos que cuando su mundo terminó, se aseguraron de que algo sobreviviera para enseñarnos. Tal vez es hora de que empecemos a escuchar. Pero mientras contemplamos las lecciones de los primeros reyes, hay una dimensión de su historia que hemos apenas rozado. Una que podría ser la más importante de todas, para entender no solo cómo era su mundo, sino por qué funcionaba de manera tan diferente al nuestro. Estoy hablando del conocimiento mismo, de la naturaleza de lo que sabían y cómo lo preservaban. Porque cuando examinas cuidadosamente los fragmentos que han sobrevivido de la era anterior al diluvio, descubres algo extraordinario. No es solo que tenían conocimiento avanzado, es que tenían un tipo completamente diferente de conocimiento. Un conocimiento que parece haber estado organizado según principios que ya no entendemos. Los textos sumerios hablan repetidamente de algo que llaman el Me. Usualmente se traduce como decretos divinos o poderes sagrados, pero esas traducciones no capturan realmente lo que el concepto implica. El Me no eran reglas o mandatos, eran algo más fundamental. Eran los principios operativos de la realidad misma. Imagínate por un momento que el universo fuera como una computadora masiva. Los ME serían su código fuente.
las instrucciones básicas que determinan cómo funciona todo, desde el movimiento de las estrellas hasta el crecimiento de las plantas, desde el flujo de los ríos hasta el comportamiento de las sociedades humanas. Los primeros reyes sumerios, según sus propios relatos, tenían acceso a este código fuente. No solo lo conocían teóricamente, podían trabajar con él. Podían usarlo para mantener los sistemas que gobernaban en perfecto funcionamiento. Y esto explicaría por qué su civilización era tan extraordinariamente estable. No estaban luchando contra las fuerzas naturales o tratando de controlarlas a través de tecnología bruta. Estaban trabajando en armonía con los principios fundamentales que gobiernan cómo funciona la realidad. Era como la diferencia entre un programador experto que entiende el código y puede hacer cambios elegantes que mejoran todo el sistema, versus alguien que solo puede usar la interfaz de usuario y constantemente se encuentra con limitaciones que no puede superar. Los textos describen el Me como abarcando todo. Había Me para la realeza, Me para el sacerdocio, Me para la agricultura, Me para la metalurgia, Me para la música, Me para la guerra, Me para la justicia, Me para el amor. Cada aspecto de la existencia tenía sus principios operativos correspondientes. Pero aquí está lo crucial. Estos principios no eran abstractos, eran prácticos. Conocer el ME de algo significaba saber exactamente cómo hacer que funcionara perfectamente. Si conocías el ME de la agricultura, podías cultivar en cualquier suelo, bajo cualquier condición, y siempre obtener cosechas abundantes. Si conocías el ME de la metalurgia, podías crear aleaciones que eran más fuertes y más duraderas que cualquier cosa que pudiéramos producir hoy. Si conocías el ME de la gobernanza, podías mantener una sociedad en perfecta armonía durante milenios. Este no era conocimiento teórico, era conocimiento operativo, y los primeros reyes, según los textos, lo poseían en su totalidad. Pero había una trampa. El ME no podía ser inventado, solo podía ser recibido. Los textos son muy claros sobre esto. Los humanos no desarrollaron este conocimiento por sí mismos, les fue entregado por entidades que ya lo poseían, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Porque los textos describen estas entidades no como dioses en el sentido que normalmente entendemos el término. Los describen como instructores, como técnicos, como administradores de sistemas que poseían conocimiento operativo sobre cómo mantener civilizaciones funcionando. Los llamaban los Anunnaki, y según los relatos sumerios, fueron ellos quienes entregaron el ME a la humanidad, quienes establecieron las primeras ciudades, quienes instalaron a los primeros reyes, quienes enseñaron los principios que permitieron que la civilización funcionara durante cientos de miles de años. Ahora, esto plantea preguntas obvias. ¿Quiénes eran los Anunnaki? ¿De dónde venían? ¿Por qué decidieron establecer esta civilización en la Tierra? Los textos sumerios ofrecen respuestas, pero son respuestas que desafían nuestras categorías normales de comprensión. Describen a los Anunnaki como viniendo del cielo, pero no del cielo en un sentido espiritual abstracto, del cielo en un sentido literal, físico, como si hubieran llegado desde otro lugar en el cosmos. Los describen como poseyendo tecnologías que les permitían viajar entre mundos, manipular la materia a nivel fundamental y mantener comunicación instantánea a través de vastas distancias. Los describen como inmortales, o al menos como viviendo durante períodos de tiempo que exceden enormemente la longevidad humana normal. Y los describen como habiendo establecido no solo la civilización en la Tierra, sino civilizaciones en múltiples mundos a través del cosmos. Si tomas estos relatos al pie de la letra, pintan una imagen de la Tierra durante la era de los primeros reyes, como parte de una red cósmica más amplia.
un proyecto que abarcaba múltiples planetas y múltiples especies, con los humanos sirviendo como administradores locales de la operación terrestre bajo la supervisión de coordinadores más avanzados. Esta interpretación convertiría la lista de reyes en un registro de administradores coloniales. Los reyes serían humanos que habían sido entrenados por los Anunnaki para mantener sistemas específicos durante períodos específicos, con cada reinado representando una fase diferente del proyecto de desarrollo planetario. Los números imposiblemente largos comenzarían a tener sentido si representaran no vidas individuales, sino períodos operativos, duraciones durante las cuales sistemas particulares estuvieron en efecto, mantenidos por linajes de administradores humanos que se habían especializado en aspectos específicos del EME, y el diluvio se convertiría en algo mucho más significativo que un desastre natural. Sería el momento en que este proyecto cósmico terminó abruptamente, cuando los Anunnaki se retiraron o fueron forzados a retirarse, dejando a la humanidad sola para manejar sistemas que ya no entendían completamente. Sé que esto suena como ciencia ficción, y tal vez lo es. Tal vez los textos sumerios son pura fantasía, elaboradas por una cultura que no podía imaginar el progreso tecnológico excepto en términos de intervención sobrenatural. Pero considera la alternativa. Si los sumerios estaban simplemente inventando estas historias, ¿por qué las hicieron tan específicas? ¿Por qué incluir detalles técnicos sobre administración de sistemas, preservación de conocimiento y coordinación entre múltiples niveles de operación? ¿Por qué crear una mitología que enfatiza no el poder de los dioses, sino su función como instructores y administradores? ¿Y por qué insistir tan consistentemente en que el conocimiento fue entregado en lugar de desarrollado, recibido en lugar de inventado? Estas no son las características típicas de historias creadas para impresionar o inspirar. Son las características de historias creadas para preservar información. Y si eso es lo que son, si los textos sumerios son intentos de documentar eventos reales en el único lenguaje conceptual disponible para una cultura pretecnológica, entonces debemos tomar en serio la posibilidad de que la Tierra haya sido parte de algo mucho más grande de lo que normalmente imaginamos. No necesariamente en el sentido literal de visitantes extraterrestres, aunque esa es una posibilidad, pero al menos en el sentido de que la civilización humana temprana pudo haber tenido acceso a conocimiento y tecnologías que se originaron fuera del desarrollo humano normal. Tal vez a través de contacto con una especie más avanzada, tal vez a través del descubrimiento de artefactos dejados por una civilización anterior, tal vez a través de algún proceso que aún no entendemos completamente. Lo importante no es el mecanismo exacto, lo importante es el patrón. Porque si los primeros reyes realmente tuvieron acceso a conocimiento fundamental sobre cómo funciona la realidad, si realmente pudieron trabajar con los principios operativos del universo en lugar de contra ellos, entonces su civilización representa algo que va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos logrado desde entonces, no solo en términos de duración o estabilidad, sino en términos de comprensión fundamental. Y eso plantea una pregunta profunda sobre nuestra propia situación. ¿Hemos estado haciendo las cosas de la manera difícil durante todos estos milenios, luchando contra fuerzas que podríamos estar trabajando con ellas si entendiéramos los principios correctos? ¿Es posible que el conocimiento que los primeros reyes poseían aún exista en alguna forma, esperando a ser redescubierto? Los textos sumerios sugieren que sí. Hablan repetidamente de tablillas ocultas, bibliotecas enterradas, conocimiento preservado en lugares secretos hasta que la humanidad esté lista para recibirlo de nuevo. Y curiosamente,
Algunos de los descubrimientos científicos más importantes de los últimos siglos parecen estar convergiendo hacia insights que se parecen sorprendentemente a los principios descritos en los textos antiguos. La mecánica cuántica sugiere que la realidad funciona según principios que son mucho más extraños e interconectados de lo que la física clásica asumía. La teoría de sistemas muestra que los fenómenos complejos emergen de interacciones entre componentes más simples que siguen reglas básicas. La ciencia de la complejidad revela que sistemas aparentemente diferentes, desde ecosistemas hasta economías hasta sociedades, operan según principios matemáticos similares. Estamos comenzando a descubrir que el universo realmente tiene algo parecido a un código fuente, principios fundamentales que gobiernan cómo emergen y se mantienen los patrones complejos. Y tal vez, si podemos entender esos principios lo suficientemente bien, podríamos aprender a trabajar con ellos de la manera que aparentemente lo hicieron los primeros reyes. No para recrear exactamente su civilización, sino para aplicar insights similares a nuestros propios desafíos, para diseñar sistemas económicos que se autorregulen hacia la estabilidad en lugar de hacia el boom y colapso, para crear instituciones políticas que se vuelvan más sabias y más efectivas con el tiempo en lugar de más corruptas, para desarrollar tecnologías que trabajen en armonía con sistemas naturales en lugar de interrumpirlos, para construir una civilización que pueda durar no solo décadas o siglos, sino milenios. Los primeros reyes sumerios probaron que tal cosa es posible. La pregunta es si somos lo suficientemente sabios para aprender de su ejemplo. Y eso nos lleva de vuelta al diluvio. Porque si realmente existió este conocimiento avanzado, si los primeros reyes realmente tuvieron acceso a principios operativos que les permitieron mantener una civilización perfectamente estable durante cientos de miles de años, entonces, ¿qué pudo haberlo destruido? Los textos sugieren que no fue solo el agua. El diluvio físico fue solo un síntoma de algo mucho más fundamental, una ruptura en el orden cósmico mismo. Los relatos sumerios describen el período anterior al diluvio como un tiempo cuando el cielo estaba conectado con la tierra, cuando había comunicación directa y constante entre los diferentes niveles de la realidad, cuando los principios operativos del universo eran transparentes y accesibles a quienes habían sido entrenados para trabajar con ellos. Pero luego algo cambió. Los textos hablan de una separación del cielo y la tierra, un momento cuando esas conexiones se cortaron, cuando el acceso al conocimiento fundamental se perdió. Y una vez que esa conexión se rompió, todo el sistema comenzó a colapsar. Sin acceso a los principios operativos fundamentales, los administradores humanos ya no pudieron mantener los sistemas que habían estado supervisando. Las tecnologías que dependían de trabajar en armonía con fuerzas cósmicas dejaron de funcionar. Los métodos para preservar estabilidad social durante largos periodos se volvieron imposibles de implementar. La civilización no solo enfrentó un desastre natural, enfrentó una pérdida fundamental de capacidad operativa. Y los humanos que sobrevivieron tuvieron que aprender a reconstruir usando solo los fragmentos de conocimiento que pudieron preservar, sin acceso a los principios subyacentes que habían hecho posible la civilización original. Es como si una sociedad altamente tecnológica perdiera súbitamente acceso a la electricidad, a las computadoras, a todas las infraestructuras complejas que hacen posible la vida moderna. Los sobrevivientes podrían recordar que estas cosas existían una vez. Podrían incluso tener algunos artefactos que demostraran su realidad anterior, pero sin entender los principios fundamentales de cómo funcionaban, tendrían que empezar esencialmente desde cero, usando métodos mucho más primitivos y menos efectivos. Eso es lo que los textos sumerios sugieren que le pasó a la humanidad después del diluvio.
No perdimos solo ciudades y poblaciones. Perdimos acceso a formas de conocimiento que habían hecho posible un tipo completamente diferente de civilización. Y hemos estado tratando de reconstruir desde entonces, usando métodos que son inherentemente más limitados y menos estables que los que una vez estuvieron disponibles. Pero aquí está la esperanza. Los textos también sugieren que este conocimiento no se perdió permanentemente. Fue ocultado, preservado en formas que podrían sobrevivir el colapso y estar disponibles cuando las condiciones fueran apropiadas para su redescubrimiento. Algunos textos hablan de tablillas del destino, enterradas en lugares específicos. Otros mencionan conocimiento codificado en monumentos y estructuras que fueron diseñados para resistir catástrofes. Otros sugieren que los principios mismos fueron preservados en tradiciones orales, mitos y rituales que mantuvieron vivas las memorias esenciales, incluso cuando su significado literal se perdió. Y tal vez estamos viviendo en un momento cuando ese redescubrimiento se está volviendo posible. Nuestro conocimiento científico está alcanzando un nivel donde podríamos ser capaces de reconocer y trabajar con los principios fundamentales que los textos antiguos describen, incluso si los llamamos por nombres diferentes. Nuestras tecnologías están desarrollando capacidades que se parecen a las que los textos atribuyen a los primeros reyes, incluso si las implementamos de maneras diferentes. Y nuestros desafíos globales están alcanzando un nivel donde podríamos estar lo suficientemente motivados para buscar seriamente alternativas a los métodos que hemos estado usando durante los últimos milenios. Tal vez la lista de reyes sumerios no es solo un registro histórico. Tal vez es también una invitación, una forma de decir, esto es lo que es posible. Esto es lo que se puede lograr cuando entiendes los principios correctos y trabajas en armonía con ellos en lugar de contra ellos. Y si quieres reconstruir esta capacidad, si quieres crear una civilización que pueda durar no solo generaciones, sino eras, entonces necesitas aprender a pensar como pensaron los primeros reyes. No en términos de dominar la naturaleza a través de la fuerza, sino de trabajar con las fuerzas fundamentales de la realidad para crear sistemas que se mantengan a sí mismos en equilibrio perfecto. No en términos de progreso a través de la innovación constante, sino de progreso a través de la comprensión cada vez más profunda de principios que ya son perfectos y solo necesitan ser implementados correctamente. No en términos de competencia por recursos limitados, sino de cooperación para mantener sistemas que pueden proporcionar abundancia indefinidamente cuando se operan según los principios correctos. Es una forma radicalmente diferente de pensar sobre la civilización, una que va en contra de muchas de nuestras suposiciones modernas sobre cómo funciona el progreso. Pero los primeros reyes sumerios probaron que funciona. Durante 250 000 de años, mantuvieron una sociedad que era tan estable, tan próspera, tan bien organizada, que sus ciudadanos nunca vieron razón para cambiarla. Y cuando finalmente llegó el cambio, cuando las fuerzas que habían mantenido estable su mundo se alteraron más allá de su capacidad de control, se aseguraron de que algo sobreviviera, preservaron la memoria, codificaron los principios esenciales en formas que podrían resistir cualquier catástrofe, y esperaron que algún día, cuando las condiciones fueran apropiadas, sus descendientes redescubrieran lo que se había perdido. Tal vez ese día es ahora. Tal vez somos nosotros los descendientes que estaban esperando. Y tal vez es hora de que empecemos a tomar en serio la posibilidad de que podemos hacer mejor que simplemente sobrevivir de una crisis a la siguiente. Tal vez podemos aprender a crear el tipo de civilización que dura. El tipo que trabaja, el tipo que los primeros reyes sumerios construyeron una vez y que, según sus propios registros, podría construirse de nuevo.
Si tenemos la sabiduría para entender sus lecciones y la disciplina para aplicarlas. La Tierra durante la era de los primeros reyes no era solo un planeta diferente en términos ambientales, era un planeta diferente en términos de posibilidades. Un lugar donde los humanos habían aprendido a trabajar en armonía con fuerzas que apenas comenzamos a entender. Y tal vez, si prestamos suficiente atención a lo que nos dejaron, podemos hacer que sea así de nuevo. Nuevo. Las implicaciones de esto van mucho más allá de la curiosidad histórica. Porque si los primeros reyes realmente vivieron en un mundo que funcionaba según principios que hemos perdido, si realmente tuvieron acceso a conocimiento que les permitía mantener estabilidad durante escalas de tiempo que nos resultan imposibles de imaginar, entonces estamos ante una pregunta que debería quitarnos el sueño. ¿Estamos repitiendo sus errores? Piénsalo por un momento. Los textos sumerios no describen el diluvio como algo que llegó sin advertencia. Hablan de señales, de cambios en el orden natural que precedieron la catástrofe final, de sistemas que comenzaron a fallar de maneras que los administradores de la época no pudieron corregir. ¿Te suena familiar? Vivimos en una era donde los sistemas climáticos muestran comportamientos que los científicos describen como sin precedentes, donde ecosistemas que han permanecido estables durante milenios están colapsando en cuestión de décadas, donde el campo magnético terrestre se debilita a un ritmo que preocupa a los geofísicos, donde las instituciones que han sostenido la civilización durante siglos parecen estar perdiendo su capacidad de funcionar efectivamente, y donde nuestras tecnologías más avanzadas están comenzando a revelar que la realidad funciona de maneras que van mucho más allá de lo que nuestros modelos científicos pueden explicar completamente. Los textos antiguos describen exactamente este tipo de período de transición, un tiempo cuando los viejos métodos dejan de funcionar, pero los nuevos aún no se han desarrollado. Cuando las señales de cambio fundamental se vuelven imposibles de ignorar, pero la naturaleza exacta de lo que viene permanece oculta. Es como si estuviéramos viviendo en la versión moderna del período que precedió al diluvio sumerio, no necesariamente enfrentando la misma catástrofe específica, sino el mismo tipo de transición fundamental entre una era que está terminando y otra que aún no ha nacido completamente. Pero aquí está la diferencia crucial. A diferencia de los primeros reyes sumerios, nosotros tenemos sus registros, tenemos sus advertencias, tenemos su descripción de lo que es posible cuando una civilización funciona según los principios correctos, y tenemos su documentación de lo que sucede cuando esos principios se pierden. No tenemos que enfrentar esta transición a ciegas. Los sumerios nos dejaron un mapa, no solo de lo que perdieron, sino de lo que lograron antes de perderlo. Un plano para crear el tipo de civilización que puede mantener estabilidad y prosperidad durante períodos que eclipsan toda la historia humana registrada. La pregunta es si somos lo suficientemente sabios para usarlo, porque usar ese mapa requiere abandonar algunas de nuestras suposiciones más fundamentales sobre cómo funciona el progreso. Requiere reconocer que la innovación constante y el cambio acelerado podrían no ser las claves para el éxito a largo plazo que hemos asumido que son. Al final, la lista de reyes sumerios no es solo un documento del pasado, es un espejo que refleja nuestro presente y una ventana hacia nuestro futuro posible. Nos muestra que la estabilidad extraordinaria no es una fantasía, sino algo que ya se logró una vez en este mismo planeta. Y nos recuerda que lo que llamamos progreso podría ser, en realidad, solo memoria fragmentada de lo que una vez supimos hacer perfectamente. La próxima vez que mires las estrellas, recuerda que los primeros reyes las observaban con la misma precisión que nosotros,
pero desde un mundo que funcionaba bajo reglas que apenas comenzamos a redescubrir. Su legado no son las ruinas enterradas en el desierto iraquí, sino la posibilidad de que podamos construir algo igualmente duradero, si tenemos el valor de escuchar lo que nos están susurrando a través de 5000 años de silencio.